la segunda parte de la materia. Recién me preguntaron acá por las notas. Ya tengo todas las notas de la teoría y de la práctica por separado. Me falta unificarlas y ya el martes que viene van a tener las notas. En principio, a la mayoría hubo un resultado muy bueno. ¿Sí? Aprobaron bastantes, notas muy buenas. Algunos estuvieron ahí al finito. ¿Sí? Tengan en cuenta que se puede recuperar cruzado, es decir, una teoría y una práctica. Por ejemplo, si del primero desaprobaron la teoría y del segundo desaprobaron la práctica, o sea, solo van a poder rendir una teoría y una práctica en el recuperatorio. ¿Sí? Lo que no van a poder es o dos teorías o dos prácticas. Esto es como que si tuvieran dos parciales desaprobados. Pero sí, una teoría y una práctica, sea del parcial que sea. La teoría del segundo con la práctica del primero, la teoría del primero con la práctica del primero, la teoría del segundo, práctica del segundo, pero no las dos teorías juntas y tampoco las dos prácticas juntas. Igual no hubo mucho caso de desaprobados en esta primera oportunidad. Así que bueno, vengan con fe, mantengan la fe siempre. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué otra cosa más quería aclararles? Entonces, martes que viene, las notas. Y quienes quieran revisar el parcial, hagamos lo siguiente. Yo al otro martes voy a traer la caja con las teorías. No sé si me voy a poder reunir antes con Nadia para que me alcance las prácticas o para que me pase las prácticas. Así traigo tanto teoría como práctica para... Recuerden, este martes que viene no, el martes que viene doy las notas. Al siguiente, el que quiera revisar parcial se viene a la clase, presencia a la clase, independientemente que haya optado o no por cursar presencial. Viene de todas formas y cuando termina la clase, en el pasillo vemos los parciales. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer del examen o algo que les haya quedado ahí con dudas? Si es algo muy específico, lo vemos el día de la revisión, pero algo que quieran preguntar. ¿Nada? Bueno. Me alegro mucho. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Bien. Para esta segunda parte es fundamental tener vivos los conceptos que vimos en la primera parte de la materia, sobre todo lo que está relacionado con la empresa. ¿Sí? El día de consumidores como que va a quedar un poco alejado, hasta por ahí nomás, porque vamos a hablar también en algún momento sobre elasticidad y demás, así que eso va a volver de alguna forma, pero sí vamos a dejar un poco en el olvido la función de utilidad, curvas de indiferencia y demás. Sí vamos a hablar mucho sobre costos, ¿sí? Sobre producción, y de teoría del consumidor vamos a ver elasticidad. Toda esta segunda parte de la materia, lo que vamos a ver es la maximización. Profe, buenas noches. Antes que arranque, ¿qué capítulos entran en esta segunda parte? Ya te digo. Profe, ¿usted tiene que admitir para que entren los chicos? ¿O... No, está liberado para que ingresen sin problema. Ya te digo los capítulos.
Los capítulos son del que está en PDF, si no los que tienen la fotocopia de acá de la facultad, réstenle uno al capítulo. Sería el capítulo 8, la maximización de los beneficios, la oferta competitiva. El capítulo 9, el análisis de los mercados competitivos. Capítulo 10, el poder del mercado, el monopolio y el monopsonio. Capítulo 11, la fijación de los precios con poder del mercado. Capítulo 12, la competencia monopolística y el oligopolio. En principio sería hasta ahí. Habría que ver si llegamos a ver mercados de factores y bienes públicos, que bueno, ahí en todo caso les daremos alguna lectura complementaria. Pero en principio sería del capítulo 8 al capítulo 12. ¿Está? Profe, ¿y es lo mismo para los que compramos el libro ahí en fotocopiadora? Del capítulo 7 al capítulo 11, si no recuerdo mal. Los nombres tienen que ser los mismos. No los anoté. Sí, sería el capítulo 7 al 11 por las dudas. El último capítulo tiene que ser la competencia monopolística y el oligopolio. Ahora acá tengo edición de extranjero. Bueno. Gracias, profe. Ahora, bien. Volviendo. Vamos a ver lo que es maximización del beneficio, con lo cual vamos a ver qué pasa con las empresas que operan en un mercado de competencia perfecta, en un mercado monopólico, en un mercado oligopólico, en un mercado de competencia monopolística. ¿Sí? Estos van a ser los 4 tipos de mercados que vamos a... O sea, no vamos a analizar el mercado en sí, sino cómo maximiza el beneficio de una empresa que se encuentra en cada uno de estos mercados. ¿Sí? Se supone que estos mercados ustedes los vieron en Introducción a la Economía. Por ejemplo, un mercado de competencia perfecta, ¿por qué estaba caracterizado? El productor no puede fijar precios. El productor no puede fijar precios. Era precio aceptable. Es precio aceptante, tal cual. Precisamente porque hay muchos vendedores, muchos productores y muchos compradores. Los bienes son homogéneos, hay libre entrada y salida del mercado de esos productores y de los compradores también. Son precios aceptantes porque como son tantos no pueden influir sobre el precio y además al ser el bien homogéneo no tienen esa posibilidad. Bueno. El monopolio, al revés, tenemos un único productor y muchos compradores, con lo cual ese productor tiene la posibilidad de influir o de determinar el precio. Eso se le llama poder de monopolio. Poder de mercado en general, ¿sí? Se llama ¿cómo se llama? Al poder de influir o determinar el precio al que se va a comercializar un bien, y el monopolio tiene total facultad para eso. En el oligopolio, bueno, acá ya aparecen algunos productores más. Algunos productores más que compiten entre sí. A veces los bienes son homogéneos, a veces están un poco diferenciados. Y la competencia monopolística, ¿sí? Es cuando hay a veces una leve diferenciación en el producto, con lo cual actúan como monopolios. Pero como tienen un determinado grado de sustitución entre los bienes que producen estas empresas, existe una competencia entre estos monopolistas. Entonces, ese tipo de mercado lo vamos a llamar competencia monopolística. Más adelante lo vamos a ver en detenimiento cada uno. En la clase de hoy vamos a introducir lo que es la función beneficio, cómo maximiza en general un
productor, su beneficio, una empresa, y vamos a empezar a tratar el caso de competencia perfecta. Bien. Todo esto está en el capítulo 8 del libro. En principio, cuando hablamos de beneficio, estamos hablando de una función que todavía no conocemos y vamos a introducir inmediatamente. Es el ingreso menos el costo, tal cual. Para calcular el beneficio, una empresa lo que tiene que hacer es determinar la diferencia entre el ingreso menos el costo. ¿Está? Esto muchas veces a nivel contable lo llamamos utilidad, la utilidad bruta del ingreso por venta menos el costo de las mercaderías vendidas. La función beneficio es una función que varía en base a las cantidades producidas. A mayor cantidad, mayor va a ser el beneficio, no siempre. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con esto. El ingreso, en realidad, la función ingreso total también es una función que varía en función a las cantidades, y el costo total lo mismo. Entonces el beneficio se obtiene de la diferencia entre las funciones de ingreso total y costo total. Lo que va a buscar el empresario, el productor, es maximizar esta función. Ahora vamos a ver cómo lo maximiza. Para esto vamos a tener en cuenta la forma de esas funciones. Vamos a tener en el eje horizontal las cantidades producidas, ¿sí? Porque las tres funciones tienen como variable independiente la cantidad. Y acá vamos a graficar el beneficio, el ingreso total y el costo total. Entonces, el ingreso total normalmente lo trabajamos como una función cuadrática. Después vamos a ver por qué lo trabajamos de esa forma. Con lo cual, vamos a tener una especie de parábola para identificar el ingreso total. Sí, la función ingreso total depende un poco de la función de demanda. Recordarán en matemática 1 que para armar la función de ingreso usaban la función de demanda, hacían precio por cantidad y llegaban a la función de ingreso. Si la función de demanda es una función lineal, entonces se obtiene una función de ingreso cuadrática. Pero bueno, eso lo van a ver más adelante. Entonces acá tenemos la función ingreso total. Fíjense que nace en el origen de coordenadas, con lo cual si yo no vendo ninguna unidad, no tengo ingreso. Por el otro lado tendríamos que graficar la función costo total. ¿De dónde nace la función costo total? ¿Del cero? No, de arriba de... Un poquitito más arriba del cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función costo total contempla a los costos fijos. ¿Sí? Claro, comenzaba el costo fijo para arriba. Exacto. ¿Cómo crece la función costo total? Al principio menos que proporcional y después de forma más que proporcional. Ahí tenemos nuestro costo total. Sí, hasta acá lo que vimos, con la función costo total, lo que vimos en la primera parte de la modelo. Entonces, de vuelta, el ingreso total normalmente tiene forma de parábola, nace en el origen, porque al no vender ninguna unidad, el ingreso va a ser cero. Y el costo total nace de un poco más arriba, porque contempla los costos fijos. O sea que si yo no voy a producir nada, lo que sí tengo que soportar van a ser los costos fijos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa
con la función beneficio. Fíjense algo. En estos dos puntos, ¿cómo es el ingreso total y el costo total? ¿Cómo son? Son iguales. Son iguales. En estos dos puntos, tanto ingreso total como costo total son iguales porque se produce una intersección entre esas dos funciones. Pero fíjense que en todo este tramo, vamos a llamar a este punto Q sub 0 y a este punto Q sub 1. En todo este tramo que tenemos acá, la función de costos está por encima de la función de ingresos. Entonces, si yo calculo el beneficio, ¿cómo va a ser ese beneficio? Negativo. Negativo. Exacto. La función costo total está por encima de la función ingreso, con lo cual, si hacemos ingresos menos costo, vamos a tener un beneficio menor a cero, un beneficio negativo. Desde este punto Q sub 0 hasta Q sub 1, la que está por arriba es la función ingreso total, con lo cual, en todo este tramo, cuando yo calcule la función beneficio y resto ingreso total menos costo total, voy a obtener un valor positivo. Cuando llego a Q sub 1 y sigo incrementando el nivel de producción, otra vez el costo se encuentra por encima de la función ingreso total, con lo cual otra vez voy a tener un beneficio negativo. ¿Se entendió hasta acá, no? ¿En Zoom? ¿Quedó claro? Sí, sí, profe. Bien. Entonces, desde 0 hasta Q sub 0 voy a tener que mostrar un beneficio negativo. Cuando yo no voy a producir absolutamente nada, ¿de cuánto va a ser mi beneficio? ¿A qué va a ser igual mi beneficio? A los costos fijos. A los costos fijos. Voy a tener una pérdida exactamente igual a menos los costos fijos. O sea, al no producir nada, mi beneficio es negativo. Porque ingresos no tengo, son 0, y los costos son los costos fijos de producción. A medida que voy incrementando el nivel de producción, se va achicando la diferencia entre el costo y el ingreso, entonces la función beneficio tiene esta forma, va creciendo. A partir de este punto se hace 0, y si sigo incrementando el nivel de producción, sigue incrementando el beneficio, hasta un punto, hasta donde se da la mayor distancia entre estas dos funciones. A partir de ahí, vuelve a achicarse la diferencia entre una función y otra, entonces el beneficio vuelve a descender. Entonces, desde 0 hasta Q sub 0, mi beneficio es negativo. Lo mismo desde Q sub 1 en adelante. Y entre Q sub 0 y Q sub 1, el beneficio es positivo. ¿En qué punto logra maximizar el beneficio del productor? ¿En qué punto? Obtiene el máximo beneficio. ¿Sí? Puede ser que sea la P igual a 0. ¿En dónde? En el punto más alto de la curva. En el punto más alto de la curva, exacto. Sería en este punto que tengo acá. ¿Sí? Entonces, sería, vamos a ponerle, en el libro lo encuentran como con un asterisco ahí arriba. Esta es la cantidad que va a maximizar el beneficio. Y vamos a ver, a partir de lo que vamos a hacer ahí a la izquierda, que también surge algo muy particular con estas dos funciones en esos dos puntos que están ahí. Sí, en esa suerte de pescadito que quedó ahí arriba. Bien. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es
Q asterisco, que me va a marcar la cantidad que va a maximizar el beneficio del productor, dadas las funciones de costos y de ingresos. Hasta acá estamos bien, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si el productor quiere maximizar el beneficio, matemáticamente, ¿qué tendría que hacer? Si ustedes quieren encontrar el máximo de una función, Hay que derivar. la derivan y esa Sí, derivada sí. que la iguala. Hay que igualar la C. La igualamos a 0. Claro, calculamos la derivada y la igualamos a 0. Ahora, si mi función beneficio es una función compuesta por otras dos funciones están restadas, ¿qué pasa cuando ustedes querían calcular la derivada de dos funciones que estaban restadas? ¿Cómo la calculaban? ¿Dos derivadas? Dos derivadas que están restadas. ¿Cómo? Como derivada parcial. Hay que derivar una y después a la otra. No. Es como si tuvieran esto. Acá tienen una función y supongan, acá tienen otra función. X al cuadrado menos logaritmo natural de x. ¿Cómo sería la derivada de todo esto? La derivada del ingreso Sería total 2x. menos la derivada del costo total. Exacto, derivan cada una y las restan. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Derivamos cada una y la restamos. Es decir, la derivada del ingreso total menos la derivada del costo total. ¿A qué tenemos que igualar esto para maximizar el beneficio? A 0. ¿Cómo llamamos a la derivada del ingreso total en economía? Ingreso marginal. Ingreso marginal. Esto es el ingreso marginal menos el costo marginal, tiene que ser igual a 0. Si despejamos y pasamos el costo marginal hasta el otro miembro de la ecuación, Ingreso marginal igual a costo marginal. llego a la conclusión que para maximizar el beneficio, lo que tiene que hacer una empresa es igualar el ingreso marginal con el costo marginal. Esto sería Esto es competencia perfecta. En realidad en todos los mercados. ¿En todo? Ujú. Esa es la condición de maximización del beneficio. El ingreso marginal sea igual al costo marginal. La derivada del ingreso es igual a la derivada del costo para la cantidad que va a maximizar el beneficio del productor. ¿Quedó claro, no? Silencio. ¿Recuerdan qué representaba la derivada en un gráfico? O sea que en este. Sí, donde era como donde se hacía ese punto de una tangente. como que Claro, una- la pendiente de la recta tangente. En este punto es horizontal, porque la función alcanza un máximo. Y en este punto que está acá, las dos son- tienen la misma inclinación. ¿Por qué? Porque les está diciendo que las derivadas son iguales. Entonces justo en este punto se da que las dos tienen la misma inclinación. Eso hace que acá la inclinación sea 0. Bueno, en mi gráfico no estaría así. Aproxímenlo. Sería en ambos puntos la función costo-ingreso total tiene la misma inclinación. Estamos hasta acá, ¿no? ¿Se entendió? Entonces, cada vez que quieran maximizar el beneficio del productor, esto es para todos los mercados. Algo iban a preguntar. ¿Qué dice, profe, para todos los?
Mercados. Gracias. Bien. Esta es la condición de maximización para todos los mercados. Esté en competencia perfecta, en competencia monopolística, monopolio, oligopolio. En cada una va a tener su particularidad, pero siempre vamos a partir de esta igualdad. Ah, claro, porque hay unas que dicen como que el precio es igual a no sé qué. Claro, hay algunas que van cambiando, pero todas tienen como raíz esa condición de maximización. Estamos hasta acá, ¿no? Entonces, en resumen, función-beneficio es la diferencia entre la función ingreso total y costo. Si la dibujamos, recuerden que ingreso total parte del centro de coordenadas, costo total parte del costo fijo, con lo cual sale un poco más arriba. Se cruzan en dos puntos, ¿sí? En estos dos puntos, en donde se igualan, el beneficio es igual a 0. Y en todo este primer tramo, el beneficio es negativo porque el costo está por encima del ingreso. Entre estos dos puntos, el ingreso está por arriba del costo, o sea que tengo un beneficio positivo, y a partir de un determinado punto se vuelven a igualar y el costo vuelve a estar por encima del ingreso. Entonces el beneficio vuelve a ser negativo. Para hallar la cantidad que va a maximizar el beneficio, entonces lo que tengo que hacer es calcular la derivada de la función beneficio e igualarla a 0. O sería lo mismo calcular el beneficio marginal. Y recuerden que todas las funciones en microeconomía, iba a decir contabilidad, si las derivamos son funciones marginales. Entonces, el beneficio marginal va a ser igual a la derivada del ingreso menos la derivada del costo. Y esto lo quiero igualar a 0 porque quiero calcular el máximo. Esto es ingreso marginal menos costo marginal igual a 0. Y en definitiva lo que hago, si paso este costo marginal al otro lado del igual, es que el ingreso marginal sea igual al costo marginal para hallar esta cantidad que tengo acá. ¿Sí? Esa condición me va a permitir hallar la cantidad que va a maximizar el beneficio para cualquier tipo de mercado. ¿Por qué? Porque está en competencia perfecta, monopolio, oligopolio, los productores van a tener una función de costos y una función de ingreso. ¿Sí? Que algunas no sean o no tengan esta forma, bueno, eso va a depender de cómo se comporte cada uno de los mercados. Pero todos los tipos de mercado van a partir de esta condición. Y haciendo desigualdad, lo que vamos a obtener es esa cantidad que Es maximiza. la cantidad que Y maximiza. esa cantidad es que reemplazarla en el beneficio. Digamos, Dependiendo de lo que quiera, exacto, dependiendo de lo que quiera averiguar, esta cantidad me va a servir para determinar el beneficio. Pero esto me permite determinar la cantidad que va a maximizar el beneficio. ¿Queda claro, no? Hoy estamos callados, me parece que están pensando más en el parcial, la nota del parcial que... No, profe, pasa que le faltaron las loras ahí. ¿Hoy qué? Que le faltaron las loras ahí, por eso está tranquilo. Tal cual. Pero pueden hablar en el Zoom también. Hay una sola ahí, lo hago compañía de acá. como me dejaron sola. Bueno. A ver cómo venimos de tiempo, 5:46. Hagamos lo siguiente, vamos a cerrar el Zoom, volvemos a salir, así. Bien. Competencia. Perfecto. Bueno, vamos a pasar con las características que tiene este mercado para recordarlas. A ver qué recuerdan. Muchas ya las dije. ¿Qué características tiene el mercado de competencia perfecta?
Muchos competidores. Muchos competidores, que vendrían a ser muchos productores, Muchos demandantes. al cual muchos consumidores. Esto hace que todavía nada. Hay una característica que tienen los bienes que se comercializan en este mercado. ¿Cómo son los bienes? Son fáciles de reemplazar. Sí, más que Porque dicho de una manera vulgar, porque no me acuerdo la palabra. bienes homogéneos. Claro. Es decir, que es el mismo bien, que tiene las mismas características. Con lo cual, lo pueden ir a comprar a cualquier lugar y va a ser siempre el mismo. Entonces, ¿qué pasa si un productor lo tiene más caro que el otro? ¿A quién se lo van a comprar? A que lo tenga más barato. Y al productor que tenga más caro, lo va a tener que guardar en el depósito que tenga, porque no se lo va a comprar nadie. Puede ser un poco sutil, ¿no? Y bastante académico con lo que dije. Entonces, ¿pueden influir sobre el precio tanto consumidores como compradores? No, son precios No. estables. No, son precios aceptantes. Exacto. Muy bueno que se acuerden de esto, precios aceptables. O sea que usaron hace poco introducción a la economía. Si no, parece, si no, esto así no se lo acuerdan jamás. Entonces, son muchos productores y muchos consumidores que lo que hacen es intercambiar bienes homogéneos. El bien es igual para todos los productores, todos producen el mismo bien con las mismas características. Entonces, esto necesariamente hace que todos tengan que cobrar el mismo precio. Con lo cual son precios aceptantes. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese precio? Del mercado. Del mercado. O sea, el precio lo determina el mercado. ¿Cómo lo determina el mercado? Por la oferta y demanda, tal cual. Sí, en el mercado vamos a tener una función de oferta, una función de demanda y una intersección entre la oferta y la demanda que nos va a determinar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Bueno, este es el precio que van a tener que aceptar todos. ¿Sí? El precio lo determina el mercado. Todos van a tener que vender a este precio. Si es más alto, no le va a comprar nadie. Y si es más bajo, va a tener un desabastecimiento muy... O sea, va a quedarse sin stock muy rápido y aparte tampoco le va a convenir. Va a haber un exceso de demanda. Exacto. Hay otra característica más, que creo que la mencioné. No sé si alguno tomó nota, porque fue medio rápido. ¿Qué pasa con esto? ¿Entrada y libre salida? Exacto, libre entrada y salida del mercado. O sea, no tiene barrera. Exacto. Los productores y los consumidores también tienen libre entrada y salida del mercado. Es decir, que no tienen que conseguir una patente, una marca, ¿sí? O un determinado... Claro, no hay trabas como en la... Claro, no hay... No hay monopolio. Exacto, no hay barreras al ingreso de este tipo de mercado. Con lo cual los productores entran y salen del mercado como que estuvieran entrando y saliendo de su casa. ¿Sí? Vamos a ver en qué condiciones entran y salen del mercado. Si ¿no? quieren, Porque si obviamente hay un exceso de beneficios, si hay beneficio, claro, entran. Si no, va a estar salen. en función de los beneficios que obtengan. Entonces, todas las características, todas las características entonces son principio hasta 5, que hay muchos productores y muchos consumidores. ¿De qué? De bienes homogéneos. Como son todos iguales, el precio lo determina el mercado, porque la intersección de la oferta y la demanda determina el precio y la cantidad de equilibrio. Este precio de equilibrio lo tienen que aceptar
y es al que van a vender los productores y al que van a comprar los consumidores. Por eso son precios aceptantes. Y tanto productores como consumidores tienen la libre entrada, más que nada los productores tienen libre entrada y salida de este tipo de mercados. No hay barreras, no hay restricciones a la entrada. Pero que, una duda, que sean bienes como que son sustitutos perfectos. En realidad, sí. O ¿Qué se puede pasa? sustituir en que sí. Claro, todo bien es sustituto de sí mismo. En sí es como que en lugar de comprarle... Es el mismo bien, digamos. Claro, es el mismo bien. En lugar de comprarle una naranja A la verdulería a la de bodega, se la China, compras a China. sí. Aunque ahí hay algo raro, porque cada uno cobra su precio. A ver, competencia perfecta es un tipo de mercado ¿sí? Perfecto. Y Eso ustedes es saben que ideal. perfecto no existe. Eso es ideal. Claro, sería como algo muy específico. Hay algunos bienes que podrían tender a esto, ¿sí? Sobre todo aquellos que tienen una cotización a nivel mundial, como que si fuera, por ejemplo, el petróleo, y hasta por ahí nomás, porque ahí esos productores funcionan como oligopolios. Por ejemplo, lo que es el petróleo, el OPEP y demás, bueno. Hay que ser muy cuidadoso para definir algún tipo de bien específico que esté vinculado con esto. No hay muchos bienes que caigan en este tipo de mercados. Por eso muchas veces lo damos como algo teórico, es un tipo de mercado teórico, pero que en la práctica no vamos a encontrar mucho tipo de estos mercados. Pero bueno, sería el primero que vamos a analizar y que está vinculado con estas características. Después vamos a ver si podemos encontrar algún tipo específico de bienes que se comercializan en este tipo de mercado. Estamos hasta acá, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profe. Hoy lo que tenemos muchos son más que nada mercados monopólicos, competencia monopolística y oligopolios. Bien. Entonces, ¿cómo maximiza el beneficio un productor que se encuentre en competencia perfecta? Entonces, lo que va a tener que hacer, como habíamos dicho, para maximizar el beneficio, en competencia perfecta, vamos a partir de la condición de maximización. ¿Cuál es la condición de maximización? El ingreso marginal tiene que ser igual al costo marginal. Entonces, en principio, ¿sí? Esto va a estar influenciado por el mercado. El mercado me va a proveer de un dato. ¿Cuál es ese dato? El precio. El precio. Entonces, si yo voy al mercado, el mercado me tiene que indicar cuál es el precio al que yo voy a comercializar. Si yo soy una empresa, entonces lo que tengo que hacer es ver cuál es el precio del mercado. Una sexta característica que me había olvidado, que es información Sí, la información estaba perfecta. Es decir, que todos conocen toda la información del mercado, es decir, los precios de los bienes, qué cantidad se comercializa. El mercado de la carne podría ser, o podría tender a lo que es competencia perfecta. ¿Sí? El mercado de lineal, tenemos muchos productores, muchos compradores. Se definen volúmenes de producción y en función de esos volúmenes después se determina el precio de las cabezas. Entonces, el mercado me va a permitir identificar cuál es el precio de equilibrio.
Este precio de equilibrio es al que va a tener que vender sí o sí el productor. Entonces, ¿qué pasa con la empresa? La empresa o el productor. El precio va a ser una constante. Vamos a indicar la cantidad con una Q minúscula. ¿Sí? Q mayúscula para identificar el mercado, Q minúscula para identificar la cantidad, pero del productor. Acá sí o sí P mayúscula, porque el precio del mercado es lo mismo para el empresario. Y acá va una pregunta. La empresa venda una unidad, 2 unidades, 10 unidades, 1000 unidades o 1.000.000 de unidades. ¿A qué precio la va a vender? Al precio del mercado. A este precio del mercado. O sea que se va a enfrentar a una función de demanda constante. Ah, gracias. Ah, yo le digo, yo también. Y horizontal. Esa función de demanda la identificamos con una D minúscula. Estamos, ¿no? Entonces, en el mercado tenemos la función de oferta y demanda del mercado que me lo va a permitir calcular el equilibrio. De ahí surge el precio de equilibrio. Ese precio de equilibrio es el que va a tener que vender esta empresa todos sus artículos. Entonces, todo lo que demanden ese bien, lo van a demandar ¿a qué precio? A este que está acá, a este precio del mercado. Entonces, venda una unidad o venda 1.000.000 de unidades, se la va a tener que vender a todos esos consumidores al mismo precio, el precio que viene del mercado. Entonces, en el mercado tenemos una función de demanda con pendiente negativa, pero el empresario se enfrenta a una función de demanda individual que es horizontal, precisamente por esta precio-aceptación. ¿Sí? A todos les va a tener que vender al mismo precio. Entonces, todos los consumidores van a demandar las cantidades que correspondan, que sean al mismo precio, siempre al mismo precio. Esto va a tener una determinada característica. ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular el ingreso total de este productor, ¿qué multiplico normalmente? Precio de cantidad. Precio por cantidad. El precio de bien X por la cantidad de ese bien. ¿Quién me va a indicar el precio? Esta función. ¿Sí? Y la cantidad, y bueno, dependerá de qué cantidad sea la que tenga en cuenta acá. Por ejemplo, en esta cantidad, el precio es siempre el mismo, a cualquier cantidad que elija dentro del gráfico. Por eso es una función de demanda horizontal. Si yo quiero calcular el ingreso marginal, tendría que derivar la función ingreso total. Ojo que la variable es Q. O sea que P es una constante. El precio es un número que viene del mercado, 10, 1.000.000, 3, 5.50. Siempre va a ser el mismo. Con lo cual, ¿a qué va a ser igual el ingreso marginal? Al precio. Al precio. Si ustedes derivan esto, por ejemplo, supongan que el precio del mercado es 10. Y es Q, y derivan la función 10Q, les va a dar 10. 10 es precisamente el precio. Entonces, el ingreso marginal es el precio. Profe, ¿lo puede volver a repetir? Sí. Ustedes parten de una función de ingreso total. Siempre que quieren calcular el ingreso, multiplican precio por cantidad. ¿Qué cantidad vendí? No sé, 10 unidades. ¿A qué precio? A 30. Mi ingreso entonces son 300 pesos. Este número, el precio, esta variable viene del mercado y es una constante. Supongamos que el precio de equilibrio es 30, entonces esto siempre va a ser 30. Lo que va a variar es esta cantidad. Yo puedo vender 1, 2, 3 o 1.000.000 de unidades. Entonces Q
es una variable. Cuando yo quiero calcular el ingreso marginal, lo que hago es derivar la función ingreso, o sea que derivo esta función. Si esto es una constante y esta es la variable, la derivada de Q, ¿cuánto es? 1. La derivada de Q es 1. 1 por la constante, entonces me queda que el ingreso marginal es la constante, es el precio que viene del mercado. Entonces esta función, además de ser la función de demanda individual a la que se enfrenta el monopolista, es la función ingreso. Bueno, va partiendo todo ahí. Es la función ingreso marginal. Y si quisiera calcular el ingreso medio, es decir, el ingreso promedio que me genera cada unidad, Sería el ingreso total dividido sería la cantidad. el ingreso total de Q Dividido Q. dividido la cantidad. Bueno, ¿cómo calculo el ingreso total? Precio por cantidad dividido cantidad. ¿Qué pasa con las cantidades acá? Seca, sí. Se simplifican y ¿a qué llego? Por lo mismo. A lo mismo. ¿Sí? Y el ingreso medio también es el precio. Y precisamente, ¿por qué? Porque si yo todas las unidades voy a vender a este precio, ¿cuál es el precio promedio? Y este, no hay muchos precios. Entonces, esto también es el ingreso medio del productor. Entonces, la función de demanda individual es horizontal y es igual al precio del mercado. No solo es la función demanda, sino que también es la función ingreso marginal y también es la función ingreso medio. Entonces, vamos a modificar un poco esta condición de maximización. Nosotros vimos que para todos los mercados, la condición de maximización, para saber qué cantidad va a maximizar el beneficio del consumidor, es hacer ingreso marginal igual a costo marginal. Pero en competencia perfecta, el ingreso marginal tiene una particularidad, y es igual al precio del mercado. Entonces voy a reemplazar esa condición de maximización y voy a decir que para competencia perfecta únicamente la condición de maximización es precio igual al costo marginal. Solo para competencia perfecta. Para ningún otro tipo de mercado. O para aquellos que se comportan en forma competitiva. Va a surgir alguno que otro. Pero entonces, siempre que igualemos precio igual a costo marginal, vamos a estar hallando la cantidad. Ojo que esto no sirve para hallar el precio viene del mercado. A veces se ha hecho esa pregunta media tramposa, que eso sirve para determinar el precio que maximiza el beneficio, y no, el precio viene del mercado. Sería falso eso. Esto permite determinar la cantidad que va a maximizar el beneficio. Entonces, ¿qué me faltaría en este gráfico para poder determinar esa cantidad? Hay una función que me está faltando, que sí me aparece en esa condición. El costo marginal. Tal cual, ustedes van a tener como dato una función de costo y van a poder hallar el costo marginal. Siguiendo esa condición, me dice que este productor va a maximizar el beneficio en donde se iguale el precio con el costo marginal. Acá tenemos el precio, acá tenemos el costo marginal y eso sucede en este punto. Entonces, esa es la cantidad que le permite maximizar el beneficio al consumidor. ¿Sí? Esto es la cantidad que maximiza el beneficio. Vamos.
¿Alguna duda con esto? ¿Ah? No, no. No. Las dudas surgen después, cuando agarran la carpeta y ¿qué es esto? Bien. Bueno. Corremos todo este formulario. Hasta ahora no dijimos nada concreto. Lo que hicimos fue determinar cuál es la cantidad que va a maximizar el beneficio de ese productor. Ahora, ¿obtiene ganancias? ¿Obtiene pérdida? Ahora no sabemos. Porque el beneficio, ustedes vieron que puede ser positivo o negativo dependiendo del punto en donde yo me estoy ubicando dentro del gráfico. Para las primeras unidades teníamos un beneficio negativo, y para las unidades muy grandes también el beneficio iba a ser negativo. Entonces, ¿en qué punto estoy parado de todo esto? Bueno, vamos a ver cómo determinar eso. Si obtiene beneficio positivo o beneficio negativo el productor. Para eso tenemos que incorporar algo que ustedes ya conocen. Pero yo voy a dibujar acá. O se supone que conocemos, profe. Van a ver que sí lo conocen. Y encima vamos a ver un montón de cosas más que vieron hasta en la primaria, ¿verdad? Entonces. Pasó hace tanto que no me acuerdo, profe. Yo ni me quiero acordar cuando hice la primaria. A medida que va pasando el tiempo. El tiempo vuela. El tiempo vuela. Hace 11 años que doy esta materia, así que imagínense. ¿Pero se ve que Y porque empecé con 23 años, tenía 23 años. Era un nenito. Bien. Tenemos el precio que viene del mercado, con la función de demanda individual. Recuerden que la función de demanda, ingreso marginal, ingreso medio, ya vimos el porqué. Tenemos la función de costo marginal. ¿Y en qué punto va a maximizar el beneficio? En este que está acá. Pero ese punto no me dice si yo obtengo un beneficio o una pérdida. Tengo que encontrar una función más. Y esa función es la función de costo medio total. ¿Cómo dibujo la función de costo medio total? Acá. ¿Qué relación había entre esta y esta función? ¿La podía dibujar en cualquier lado? ¿O No. había una particularidad de esta función con relación a esta? Donde una se hacía positiva, la otra se hacía negativa. No, eso lo cortaba en el mínimo al costo marginal. Ahí está. El costo medio total, recuerden que tiene una forma de U. Y justo por este punto pasaba el costo marginal. ¿Sí? Esto es lo que dijiste recién. Más o menos, palabra menos. Es esto. Bueno, entonces cada vez que dibujemos las funciones de costo medio, excepto la de costo medio fijo, que es el otro tipo de función, costo medio total y costo medio variable, que también lo vamos a dibujar, vamos a dibujarla de esta forma. Es una función que es en U, y el mínimo pasa por ese punto. Esta función la conocen. Bueno, imagino que la conocen.
Hay que ver dónde corta esos anteriores. Exacto. Bueno, supongamos que la función de costo medio total pasa por ese punto. Voy a hacer lo mismo más grande, nada más lo borro y lo voy a hacer más grande para que se vea con más claridad. Se veía bien, profe. Porque quiero hacer algo después adentro de ese gráfico. Ustedes piensen que cuanto más tiempo pierdo, menos temas entran por el segundo parcial. Bueno, charlemos, profe. ¿De qué quiere hablar? Cuénteme. Si quiere, profe, puede borrar de nuevo y hacerlo más No grande. pasa nada, nos queda todavía un tiempito, un No zoom se ve, profe, no se ve. Más grande puede ser. Ay, Diego no ve, dice, más grande. Sí. Vamos a aprovechar, Bien. La idea la dio usted, nadie dijo nada. Y si la idea fuera dar clases adicionales los sábados, ¿qué se entiende? Y por las dudas me anoto a ver si el tema nuevo. Depende de la hora. Depende de la hora. Y tendría que ser al mediodía, porque a la tarde estoy acá adentro. Bueno, acá dibujé exactamente lo mismo que antes, un poquitito más arriba, un poquitito más abajo. Ustedes trabajan con el mismo gráfico que hicieron recién. Lo que no marqué es esto, que en este punto, en donde el costo marginal se iguala con el precio del mercado, determino la cantidad que va a maximizar el beneficio. Ahora, esa cantidad, ¿es pérdida o es ganancia? ¿Quién me lo va a indicar? ¿Cuál está por encima? Esta muchacha. El costo medio total. El costo medio total. ¿Qué es el costo medio total? Es el costo de producción por unidad Claro, sería el costo total dividido en de producir cada unidad. Sería algo así como el costo total unitario. El costo total de producir cada una de las unidades. ¿Qué cantidad voy a producir según esto? Esta. ¿Cuánto me cuesta producir cada una de estas unidades? Voy a la función y la función me dice que está por debajo del esto es lo que me cuesta producir cada una de esas unidades. ¿A cuánto voy a vender cada una de estas unidades? Me lo va a indicar este punto que está acá, que viene del mercado. Si vendo a este precio cada unidad y cada unidad me cuesta esto, ¿qué voy a obtener en este caso? ganancia. Un beneficio. Un beneficio positivo, ¿sí? Una ganancia. ¿Qué hubiera pasado si esta función hubiera estado un poco más arriba? Ahí está el Ahí es pérdida, exacto. Ahora vamos a dibujarlo, pero vamos a quedarnos con esto. ¿Cómo calculo el beneficio con estos dos puntos? Yo ya sé que va a ser un beneficio positivo. ¿Por qué? Porque el costo de producir cada unidad es esto. Como el costo es una cifra monetaria, ¿dónde lo voy a leer? En este eje. En el eje vertical. Esto es el costo medio total. ¿Cómo calculo el beneficio? Bueno, veamos lo siguiente. Vamos a calcular. El beneficio, ¿a qué era igual? al precio y más costo. ¿Cómo calculo el beneficio? Ah, ingreso total. Ingreso total menos costo total. Ingreso total menos costo total. Ingreso total menos el costo total. ¿Cómo calculo el ingreso? ¿Qué cuentita tendría que hacer? Precio por cantidad. ¿Precio por cantidad? Bueno, vamos al gráfico. ¿A qué precio voy a vender? A este que está acá. ¿A qué cantidad? ¿Qué cantidad lo voy a vender? Esta que está acá. O sea que voy a vender toda esta cantidad por todo este precio. Y si hago precio por cantidad,
estaría calculando qué cosa geométricamente, qué piensan que Todo estaría. todo ese rectángulo. Estaría calculando la superficie del rectángulo, o sea que si yo esto hago precio, que es la altura, por cantidad, que es toda esta base, todo este rectángulo, ¿qué me está representando? El ingreso total. El ingreso total. Todo este rectángulo que está acá me está representando el ingreso total. ¿Se entendió eso, no? ¿Cómo, profe? Repite, perdón. Va de vuelta. No me vamos a perder tiempo. ahora dudo de lo que me preguntan. El ingreso total se calcula como precio por cantidad. ¿En dónde leen el precio? En el eje vertical. Todo esto es el precio al que van a vender esas unidades. ¿Cuántas unidades van a vender? Todas estas unidades. Entonces, si yo hago precio por cantidad, ¿sí? Cantidad por precio, es lo mismo de hacer base por altura. Esta base por esta altura. Entonces, lo que estoy calculando es la superficie de todo este rectángulo. Al hacer precio por cantidad, hacen base por altura de estos datos que tienen acá. Entonces, todo este rectángulo es el ingreso del consumidor. La superficie de ese rectángulo es el ingreso del consumidor, del productor. Menos. Bueno, el costo total tendría que reemplazar esa cantidad en la función. Pero, si este precio que está acá es el costo total de producir cada una de estas unidades, Entonces, multiplicando cada uno, vamos a obtener todo esto, claro, todo esto hace que yo produzca todo esto. Entonces, haciendo base por altura para este precio y para esta cantidad, la superficie de este rectángulo que tengo acá es el costo. Entonces, el rectángulo precio por cantidad, que es todo este rectángulo verde más grande, es el ingreso. El rectángulo más chico, que también es costo medio total por cantidad, ¿sí? Base por altura, este rectángulo un poco más chico, en este caso es el costo. Si yo hago ingreso menos costo, lo que me va a quedar es este pedacito que está acá. O sea que esto que tengo acá, este rectángulo, no es otra cosa que el beneficio del productor, que en este caso es mayor a 0. Superficie de rectángulo de primaria. No me van a engañar. Resaltando las funciones que tenemos más abajo. ¿Cómo determino la cantidad que va a maximizar el beneficio? Es en donde se cruza el precio con la función costo marginal. Eso me determina qué cantidad tengo que producir para maximizar el beneficio. Ahora, ¿ese beneficio es positivo o negativo? Hasta ahí no lo sé. ¿Quién me lo va a determinar? Esta función. Si se encuentra por debajo de la recta horizontal de precio, como en este caso, ¿sí? Este punto, si se encuentra por debajo de la recta de precio, entonces el costo de producir cada unidad es menor al precio a que yo la voy a vender. Con lo cual el beneficio va a ser positivo. ¿Cómo determino el beneficio? Es el rectángulo formado por estos dos puntitos, ¿sí?
y el eje vertical. Ustedes trazan una línea horizontal en cada uno de esos puntos, dibujan el rectángulo y ese rectángulo va a ser el beneficio. Si ustedes calcularan la superficie de ese rectángulo sin necesidad de usar integrales ni nada, porque acá va a ser cobertura, determinan el valor de estos puntos y calculan la superficie de ese rectángulo, van a hallar el beneficio de ese productor. Entonces, si el costo medio total está por debajo, ese beneficio va a ser ganancia. Si el costo medio total estuviera por arriba, va a ser pérdida, porque el costo va a ser mayor al ingreso. Y si está sobre este punto, Sería el beneficio igual a cero. sería un beneficio igual a cero, porque el precio es igual al costo total de producir cada una de esas unidades. Entonces, el beneficio de ese productor sería cero. ¿Estamos, no? Sí, profe, se va a cortar en un minuto. Bueno, salimos y podemos. Bueno, ahora sí ya tenemos información un poco más completa. ¿Por qué? Porque conociendo una función de demanda individual y la función de costos del productor, para poder hallar el costo marginal y el costo medio total, me permiten determinar la cantidad que va a maximizar el beneficio y a su vez si ese beneficio es positivo o negativo. Entonces, ¿quién me define si el beneficio es positivo o negativo? El costo medio total. Tal cual. Bueno, lo que vamos a dibujar ahora van a ser dos casos en donde el productor va a obtener un beneficio negativo. Me van a decir, ¿por qué dos casos? Bien, podemos tener pérdidas, pero esas pérdidas pueden implicar dos cosas distintas en función a otras cuestiones que vamos a establecer. En función a esa otra variable que vamos a definir ahora, vamos a tener que tomar una decisión. Y acá es donde se vuelve un poco interesante la materia porque nos permite tomar decisiones en cuanto a la continuidad o no del grupo. Sí, seguir produciendo. Bueno, exacto. Bien, entonces en los dos casos dibujo el precio de equilibrio, fíjense que es el mismo. No sé si van a aprender microeconomía, pero sí van a aprender a dibujar. No sé si se esperaban que esta materia fuera así de técnica. Yo sí, porque ya la había cursado en otra. Igual no todos la dan de la misma forma. No, Tengo entendido. hacíamos muchos ejercicios, muchos. Porque para la clase. En el otro lado. En el otro lado, en la otra facultad. No, sí. Si hubieran tenido conmigo la práctica, llenaba los pizarrones. Bueno. En ambos casos, fíjense que lo que tenemos es una pérdida. ¿Por qué? Porque el costo medio total está bien por encima. Recuerden que si el costo medio total está por debajo de la recta horizontal, es ganancia. Si está por encima, es pérdida. Y si está justo en este punto, el beneficio es cero, porque el costo es igual al ingreso total. Entonces, vamos a marcar en ambos gráficos el punto que me va a permitir determinar
la cantidad que va a maximizar el beneficio. Y extrapolémoslo a la función de costo medio total. Me van siguiendo, ¿no? Ahora se va entendiendo la clase. Profe, Hoy sí, debo decir que se extraña el cotorreo. sí, está muy tranquilo, muy calmo eso. Claro, no estoy durmiendo. No, profe, que ya tuvimos un profe que se dormía, por favor. Bueno, en ambos casos, fíjense que lo que tenemos es una pérdida. Esa pérdida está representada por este rectángulo que estoy dibujando acá. ¿Sí? En lugar de pintarlo, lo voy a marcar. Lo voy a marcar con este fibrón rojo. ¿De qué materia era que se dormía? Contale, Jenny. Ilustración, profe. ¿Cuál? Es dentro. Ah, la introducción. Ay, sí. ¿Quién? Ay, ¿cómo se llama? Lo de este mucho. ¿Te salió el apellido o te lo olvidaste? Gasparín, no, ahí está. No me pegó el Gasparín. Puede ser, sí. Me suena. ¿Fantasma? Se me pegó siempre dice Ah, Gasparín. pero tendría algún problema, profe, no podía ser. Y es el momento justo para copiarse cuando hacen el parcial. Bueno, fíjense que en ambos casos ese rectángulo les representa la pérdida del consumidor, del productor. ¿Se logra ver, no? ¿Eso? Sí, Sí, sí. no se ve con lo rojo, profe, pero se ve que lo remarcó. Bueno, en ambos casos el beneficio es negativo, es menor a cero. Es una pérdida. Y va a aparecer una curva más. Esa curva adicional que vamos a dibujar, ¿se ve si la dibujo en verde este de sangriento? Creo que se va a ver. Si hubiera sido la hoja esta, ahí va, ¿eh? Bueno, me quedó un poquito más grande. Vamos a dibujar. ¿Se logra ver esa curva en Zoom? Sí, se ve, profe. Sí, sí, se ve. Fíjense que también tiene una forma como de U. Nada más que esta se llama costo medio variable. Y del otro lado también dibujamos ese costo medio variable. Costo medio variable. ¿Con qué se comía? ¿Qué era eso? Costo variable de Era el costo variable dividido la cantidad. El costo medio total indica el costo total de producir cada unidad. Sería el costo total unitario. Costo total promedio de producir cada unidad. Y el costo medio variable, el costo variable de producción también. el costo variable de producir cada unidad. O sea que cada unidad
va a contener un costo variable igual al que me indica esta función. Entonces, en este escenario que tengo acá, tengo una pérdida, porque el costo de producir cada unidad es mayor al precio al que yo lo voy a vender. Entonces voy a obtener todo este rectángulo que es un beneficio negativo, una pérdida. Ahora, si yo analizo el costo medio variable, Puede seguir produciendo por me va a decir exacto que cada unidad que yo voy a producir tiene un costo variable igual a este valor que está acá. ¿Sí? Este punto con el que se cruza esta cantidad en el costo medio variable me indica que el costo variable de producir cada unidad, costo medio variable de producir cada unidad, es ese valor. Y es menor al precio. Con lo cual, todo esto que tengo acá, todo este rectángulo, me representa el costo variable de producción. El costo variable de producción. ¿Sí? El costo medio variable es el costo variable unitario, el costo variable de producir cada unidad. O sea que si yo multiplico el costo medio variable por la cantidad de producción, lo que voy a obtener es el costo variable de producción. Si todo esto es el costo variable y todo esto que tengo acá, este rectángulo más grande, es el costo total, ¿qué debería ser este rectángulo? El costo fijo. Tengo acá. Todo eso, el costo Costo fijo. fijo. El costo fijo. Entonces, fíjense qué pasa. Si yo opto por producir, mi pérdida va a estar representada por qué figura que tengo ahí dibujada. por el Por el costo recto. fijo. Por el rectángulo rojo. ¿Sí? Si yo opto por producir, voy a obtener una pérdida, que va a ser igual al rectángulo rojo. Y si optara por no producir, Va a ser todo eso. va a ser todo el costo fijo. ¿Por qué? Porque si yo opto por producir o no producir, el costo fijo lo voy a tener igual. Entonces, en este caso, si yo opto por producir, el beneficio va a ser una pérdida y va a ser igual a este rectángulo rojo. Si opto por no producir, entonces la pérdida va a ser mi costo total, que es todo este rectángulo que tengo acá. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Producir o no producir? Producir. Producir porque absorbe una parte de costo fijo más los costos variables. Exacto, entonces, cuando costo medio variable se ubica debajo de la recta de demanda individual, la recta D, conviene producir. Porque el ingreso obtenido cubre los costos variables y parte de los costos fijos.
Entonces, cuando el costo medio variable se ubica debajo de la recta de precio, como en este caso, al productor le conviene producir. ¿Por qué? Porque el ingreso, fíjense que el ingreso estaba delimitado, era rectángulo delimitado por esta cantidad y la recta de precios, todo esto. Fíjense que ese rectángulo es mayor al del costo variable, ¿sí? Y además le permite cubrir un pedacito de los costos fijos. O sea que lo que yo estoy haciendo acá es minimizando mi pérdida. Si mis costos fijos fueran de 1.000 pesos y yo opto por producir, mi pérdida quizás sean de 500 pesos. Entonces, entre perder 1.000 pesos y perder 500, sí prefiero perder menos. Entonces, en este caso, el productor va a decidir producir. ¿Por qué? Porque con el ingreso cubre todos los costos variables y parte de los costos fijos. Entonces, la pérdida termina siendo una proporción de los costos fijos. Si optaría por no producir, la pérdida hubiera sido todos los costos fijos. ¿Queda claro esto, no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, fíjense en este caso. El costo medio variable está por encima de la recta de precio. ¿Cuánto es el costo variable de producir cada una de estas unidades? Y le pregunto la curva. El costo variable de producir cada una me lo indica ese punto. Si eso ya es superior al precio, me está indicando como que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, volvamos a pintar el rectangulito formado por estos ejes y la línea punteada esta del costo medio variable. ¿Qué es todo esto que está acá? El costo variable de producción. ¿El ingreso es más grande o es más chico que ese? Más chico. Es más chico. ¿Y este rectangulito que sobra acá arriba? Serían los costos fijos. O sea que si todo esto es el costo, y todo esto es el costo, y esta línea punteada que me delimita los costos medios variables, me permite determinar el costo variable de producción. Si el costo total es costo variable más costo fijo, y este es el costo variable, este rectangulito que pinté de rojo, ¿sí? Serían los costos fijos. Y en este caso, ¿qué me conviene? ¿Tener toda esta pérdida o perder los costos fijos de producción? Perder los costos fijos. Fíjense que si acá el productor opta por generar este nivel de producción, va a generar un costo variable que va a ser mucho mayor al ingreso que va a tener vendiendo esas unidades. Y además de eso, va a tener que soportar los costos fijos. Entonces, si opta por producir, va a tener toda esta pérdida. Y si opta por no producir, lo único que tiene que soportar son los costos fijos. Sería este rectangulito más chiquito. ¿Se ve eso, no? En el gráfico. Sí, sí. ¿Sonó así? Bueno, imagino que sí, que se logra ver. Es este rectangulito más chiquito. Entonces, en este caso, ¿le conviene producir o no producir? No producimos. Exacto. Porque el ingreso no cubre todos los costos variables ni los costos fijos. Porque al no producir, lo único que tendría que soportar serían los costos fijos de producción. Supongamos, poniéndole el número, si el costo fijo de producción es 1.000 pesos y produciendo y vendiendo esas unidades obtengo una pérdida de 1.200 pesos, entre perder 1.200 pesos y perder 1.000, me conviene perder 1.000.
Estaba... Incluso un chico. parece que... ¿Se entiende esto, no? ¿Sí? En este caso, entonces, cuando el costo medio variable está por encima de la recta de demanda, conviene no producir. Si opta por producir, va a tener una pérdida mucho mayor al costo fijo de producción. Entonces, si opta por no producir, su pérdida va a ser igual a los costos fijos, que son más chicos que la pérdida que hubiera tenido si opta por producir. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta función de costo medio total me permite ver qué cosa. Si tiene que el productor. Pérdida o ganancia. Si está por debajo de la recta de demanda, tiene ganancia. Si está en la recta, la ganancia es igual a 0, el beneficio es igual a 0, y si está por encima, obtiene pérdida. Y una vez que está por encima, voy a evaluar el costo medio variable. Recuerden que el costo medio variable siempre va a estar por debajo del costo medio total. Pero puede estar o por encima de la recta de demanda, por debajo. Si es por debajo, le permite al productor, vendiendo esas unidades, cubrir todos los costos variables y parte de los costos fijos. Entonces, si bien tiene pérdida, lo que está haciendo es minimizando la pérdida. Para este caso, si opta por producir, ¿sí?, los ingresos no van a cubrir los costos variables, o sea que le va a quedar parte de esos costos variables sin cubrir y además va a tener los costos fijos. En este caso le conviene directamente no producir para soportar únicamente los costos fijos. Su pérdida van a ser los costos fijos si opta por no producir. Si no, van a ser todos los costos fijos y parte de los costos variables. Entonces, en este caso, la opción es no producir. Y si estuviera sobre la recta, ¿cuál va a ser su pérdida? Y solo los costos fijos. Con los Los costos fijos. Y si opta por producir, los costos fijos. Y si opta por no producir, los costos fijos. O sea que si la curva de costo medio variable se ubica sobre este punto, es indistinta. Producir le va a generar una pérdida igual a los costos fijos. Y no producir le va a generar una pérdida iguales a los costos fijos. Ahora, lo que yo estaría entre, ¿sí?, rascarse la frente o hacer algo y obtengo la misma pérdida, prefiero rascarme la frente. ¿Se entiende? No sería tan indistinto, pero bueno, no importa. Es indistinto. Si me ubico sobre este mismo punto, produzca o no produzca, la pérdida van a ser los costos fijos. Sería indistinto para el productor. ¿Sí? Si se levanta todo el día temprano o se queda en la casa, la pérdida va a ser exactamente la misma. ¿Queda claro, no? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, último concepto. Y nosotros nos vamos a casa y ustedes ya nos ganan de mano. Pues recuerden que la clase que viene van a estar las notas y recién el otro martes es la revisión. O sea que quienes quieran venir a ver el parcial. Pero ¿cómo van más o menos, profe, las correcciones? Ya están. Ay, ¿por qué no las dio hoy? Porque todavía no junté las notas, las tengo por separado. Ah, bueno. Nos podía dar un adelanto, profe. El adelanto es que de los 45 que se presentaron, 14. ¿Qué? ¿14 qué? ¡Ay, no! La cantidad de desaprobados, 14. De la teoría. Les decía que en matemática financiera pasó al revés, que 14 era la cantidad de aprobados, pero se habían presentado 51. Bueno, bien entonces. En general, bastante bien. Sí. Así que el libro abierto funcionó. ¿Qué les pareció el parcial? Eso no se lo pregunté. Todos esos. Cuando me dé la nota, profe, le digo. Tengo que ver. ¿Me fue bien o me saqué o está mal? No, más que nada de cómo le fue,
si fue sorpresivo con lo que se encontraron o se imaginaban que iba a ser eso. No sé, quisiera creer que me fue bien, pero tengo mis serias dudas. Para mí fue todo lo que dio en clase. No había nada. Sí, fue más de lo mismo. O sea, lo que hicieron las autoevaluaciones fue más de lo mismo, porque las autoevaluaciones era que les generaron ese tipo de pensamiento crítico, analítico ante determinados casos. Así que bueno, bien, me alegro. El martes. ¿Por qué no entra el viernes al sur de los profesores de la nota? No, porque tiene que ver la práctica. Bueno, ¿qué pasa con entonces la función costo marginal? Porque nos está dando una información que nosotros la identificamos como costo marginal, pero en sí es muy valiosa esta función, o es más importante de la que nosotros creemos. Algo pasa con el costo medio variable y la función costo marginal. Si yo dibujo, por ejemplo, la recta de precio por acá arriba, vamos a ponerle peso 1. Y esta va a ser la demanda 1. Para este precio, ¿conviene o no conviene producir la cantidad de 1? Sí, sí. Conviene, ¿no? Independientemente de dónde esté el costo medio total. Si está por encima o por debajo. Si está por debajo, voy a obtener ganancia, ahí no va a haber duda. Y si está por encima, voy a obtener pérdida. Pero esa pérdida me va a permitir cubrir, o el ingreso que obtenga me va a permitir cubrir todos los costos variables y parte de los costos fijos. Entonces, costo medio variable está por debajo de la recta de demanda. Independientemente de lo que pase con el costo medio total, voy a optar por producir. ¿Se entendió esto, no? ¿Qué pasa si esta es la función de demanda? Está justo en el mínimo el costo medio variable. Está justo en el mínimo. Entonces, puedo optar por sí o por no. De las dos formas, voy a obtener pérdida, porque el costo medio total yo sé que está por encima de ese punto, pero el ingreso me permite cubrir los costos variables de producción. Entonces, produzco o no produzca, mis costos, mis pérdidas van a ser los costos fijos. Y si yo dibujo un P sub 3, por ejemplo, un P sub 3, en principio, tengo dos puntos. Estos dos. Pero si ustedes van al libro, les va a decir que la condición de maximización no solamente es esto, sino que además se tiene que cumplir que el costo marginal tiene que ser creciente. O sea que este punto no es un máximo. El máximo de beneficio va a estar dado por este punto Q sub 3. ¿Qué pasa en este punto? ¿Me conviene producir o no producir? ¿No? No, perfecto, porque el precio está acá y el costo medio variable está por encima. O sea que si opto por producir voy a tener pérdida, y una pérdida más grande que el costo fijo, porque voy a tener que cubrir todos esos costos fijos y parte de los costos variables va a ser mi pérdida. En cambio, si opto por no producir, mi pérdida van a ser solo los costos fijos. Entonces, ¿qué pasa si los precios están por encima de este punto? Si yo dibujo, por ejemplo, un P sub 4 para acá. P sub 4. Este punto. ¿Voy a producir o no producir? A este punto. Sí. Sí.
Entonces, supongamos que en este punto voy a producir. A este precio voy a producir y ofrecer al mercado esta cantidad. A este precio voy a ofrecer al mercado esta cantidad. A ese precio voy a ofrecer al mercado esta cantidad. O sea que esta curva, siempre y cuando me encuentre por encima del costo medio variable, porque si no, voy a generar cero. Si estoy por debajo de esta curva, mi opción es no producir. O sea, si yo tengo un precio, por ejemplo, que está por ahí, no voy a producir. Pero si estoy por encima del costo medio variable, cada punto de la curva costo marginal, fíjense que me indica los precios y las cantidades que va a ofrecer el productor. A P sub 4 voy a ofrecer Q sub 4, a P sub 1 voy a ofrecer Q sub 1, a P sub 2 voy a ofrecer Q sub 2. Entonces, ¿qué es la función? La curva de oferta. Exactamente. La función costo marginal por encima del costo medio variable es la función oferta individual de la empresa. Pero, de esta cantidad para abajo, ¿cuánto voy a ofrecer? Nada. Nada, cero. O sea que para todos estos precios, el nivel de producción va a ser cero. O sea que la función de oferta de un productor está representada por todos los puntos del costo marginal que estén por encima del costo medio variable. Y si estoy por debajo, va a estar representado por el eje de precio. ¿Por qué? Porque para todos estos precios, para P sub 3, ¿cuánto voy a ofrecer? Cero. Para algo que esté por debajo de P sub 2, voy a ofrecer cero. Para todos estos precios voy a ofrecer cero. Cuando el precio sea superior a P sub 2, voy a ofrecer lo que me indica el costo marginal. Entonces, costo marginal, además de representar el costo marginal de la empresa, me indica la función de oferta de esa empresa. Por eso hablamos de una función de oferta individual. ¿Queda claro, no esto? Sí, profe. Sí. Sí. Se puede borrar, ¿no? O están todavía. Un segundo. ¿Se borra? Un segundo. Listo, profe. Listo. Bueno, va. Vamos a poner un pequeño ejemplo para ver cómo llegamos a la oferta de mercado. Vamos a suponer que todas las empresas que están en este mercado que vamos a analizar tienen la misma función de costo marginal. La misma función de costos. Entonces, los que producen el bien X tienen la misma función de costos. Y vamos a suponer que el mercado está conformado por 1000 empresas. Y esta es nuestra función de costo marginal. Si tuviéramos la función de costo total, podríamos derivar la función de costo total y encontrar fácilmente la función de costo marginal. O sea que lo único que necesitaríamos sería conocer la función de costos de una empresa para conocer la función de costos del resto. Porque dimos por supuesto que todas tienen la misma función de costos. Supongamos que esto se da para un precio de 100 pesos.
Y en este caso, esta empresa en particular, una empresa en particular, para este punto produce 50 unidades. Supongamos que si el precio es de 200, un poco más, ¿no? Sería 150. Unos 60 y para 200 65. Esto es de una sola empresa. Pero ¿qué puedo decir yo en el mercado? Si las 1000 empresas que conforman este mercado tienen la misma función de costos y una sola empresa para 100 pesos produce 50 y vende 50, para 150 pesos produce y vende 60 unidades y para 200 pesos produce y vende 65 unidades, en el mercado, cuando el precio es 100, ¿cuántas unidades se están ofreciendo? Las 1000 por 50. Las 1000 empresas ofrecen lo mismo, 50 por 1000, 50.000. 50.000. Para 150 pesos, ¿sí? Fíjense que una sola ofrece 60, o sea que todas en conjunto ofrecen 60.000. Y cuando el precio es de 200, ofrecen 65.000 unidades. ¿Sí se entiende, no? Es la cantidad que ofrece una sola empresa multiplicado por las 1000 empresas. El precio no lo puedo multiplicar porque el precio es siempre 100, 150, 200. Entonces, esta curva que encontramos acá Es la de oferta del mercado. es la oferta del mercado. ¿Cuántos minutos quedan de eso? Sí, 2 minutos y medio. ¿Sí? Gracias. Que se conforma sumando horizontalmente las funciones de oferta individual. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a tener 1000 empresas, perdón, que tienen esta misma curva de costo marginal. Si todas van a tener esta misma curva, las voy a sumar. Entonces, para 150, este punto, ¿en dónde va a estar? En 50.000. Para 150, este punto va a estar en 60.000. Y para 200 pesos, este punto va a estar en 65.000. Sumé 1000 veces cada una de las cantidades ofrecidas a cada una de las empresas. La función de oferta de mercado en este caso arranca para este precio. ¿Por qué? Por debajo de ese precio, ninguna empresa ofrece nada, porque no le conviene producir. El nivel de producción es 0. De 100 para arriba, el nivel de producción y de oferta está dado por el costo marginal. ¿Estamos, no? ¿Pero claro esto? Sí, profe. Bueno chicos, la ronda del Zoom ya es el último entonces. Todo esto lo van a encontrar en el capítulo 8 del libro. La próxima clase seguimos con competencia perfecta. ¿Estamos? Bueno, profe. Ok, profe, buenas noches. Buenas noches.